Bueno, hoy vamos a mirar un poco lo que fue índices financieros para poder tener en cuenta cómo se resuelven o cómo se llega a responder cada una de las conclusiones. Entonces, voy a estar compartiendo relacionado a ese índice que ustedes estuvieron haciendo durante la semana pasada. Entonces, esto sería prácticamente el primero de los índices que estuvieron viendo que tiene que haber un balance de activo pasivo. Posterior a eso también tiene que haber un desglosamiento de qué es activo corriente, qué es activo no corriente. Sumamos eso, 230, que vienen a ser los activos corrientes, los activos no corrientes, el total. Y también en el pasivo vamos identificando el pasivo corriente, el no corriente, el patrimonio neto, sumamos y tenemos como parte de los datos ya para poder resolver los índices financieros. Aparte de eso, tenemos el cuadro de resultados, que también hay que sacar el cálculo auxiliar de ese porcentaje de crédito, en este caso 40% de los 980 mil millones, ¿verdad? En este caso es la parte de lo que vendría a ser está en miles, quiero decir, ¿verdad? 980 millones. Y entonces ese 40% son 392 millones. Y sacamos índice. En este caso, como es solamente un balance y vamos corroborando, entonces los índices financieros más bien podemos hacer una conclusión global de liquidez cuando sabemos los parámetros. Entonces el parámetro de la razón corriente es de 1,5 a 2. Sabemos que está dentro del rango, así como también la razón ácida, que es de 0,5 a 1, también está dentro del rango. En este caso, la empresa sí tiene solvencia para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo, entonces igualmente restando sus inventarios o embargando o liquidando en este caso. En el índice de endeudamiento vemos que la primera razón de la deuda es 76%, posteriormente la razón neta de la deuda es 3,16 veces en relación a su patrimonio, entonces es su deuda, y tanto a largo o a corto plazo, y lo que vendría a ser su calidad está dentro del rango. Su razón de la deuda está un poquito superado, por así decirlo, ¿verdad? Hasta un 60%. Eh, y las veces que está endeudado en relación a su patrimonio también es 3 veces punto 16. Entonces vemos también las veces que está lo que viene a ser la utilidad ante impuesto en relación ya al gasto financiero es 2,23. Entonces los índices de endeudamiento podríamos sugerir que su razón neta probablemente, que en este caso sale muy alto, tal vez tiene ese conjunto de deuda a corto y largo plazo muy elevado, por eso sale un 76%, su patrimonio es casi nada. Entonces, esa sería también la diferencia de por qué sale la razón de la deuda un poco alta, pero su calidad de la deuda también, en este caso a corto plazo, es menos de lo que realmente está dentro de lo recomendable, que es el 40%. Entonces se podría decir que se podría rever un poco sus deudas en conjunto, ¿verdad? En largo y corto plazo. Sus índices de actividad, más bien, si se tiene una política y se habla un 30 días, un 60 días, entonces si da el ejercicio ya ese parámetro, podríamos comparar directamente o darle una política interna. Ahora nosotros podemos darle, decir que era 60 días, estás dentro de los 5 días todavía para poder pagar al día, o si eran 40 días hasta 15 días prácticamente con los 10 días de prórroga, entonces diríamos 5 días de mora. Podríamos ver si le llamamos, le preguntamos al cliente si nos va a pagar.
Las veces que se hace la rotación de inventario en el año es 5,5, o sea, 6 veces realmente. La rotación del activo total en relación justamente a las ventas en sus activos totales es casi 2, 1,96. Y la relación de esas ventas en activo fijo es 3,6. Entonces, en su actividad se van viendo la relación de esas ventas en relación a sus activos totales, a sus activos fijos, a sus clientes, de lo que se tiene en inventario, cuántas veces se cambia o se pide, ¿verdad? Se hace el pedido al proveedor, que es 6 veces, y el periodo medio de cobro, en cuántos días yo estoy recuperando esa venta, en cuántos días estoy cobrando. ¿Verdad? En el índice de rentabilidad, como vemos también, hablamos primeramente de una rentabilidad en relación a las ventas, después pagar impuestos es 7,3. El doble en este caso es en relación al activo total, después pagar impuestos es 14,4, haciéndole su enfoque también, entonces da el mismo valor que el MR2. Y también la utilidad después de impuestos en relación a mi patrimonio es 60%, o sea, es un buen retorno del valor que está dando, ¿verdad?, en relación a mi patrimonio estipulado, ¿verdad? Y también en su enfoque Dupont da ese porcentaje del 60% que es relacionado a ese capital permanente, ¿verdad? Que es también enfocado a lo que es esta razón financiera. Ya posteriormente a lo que es la interpretación de 2 años, que podría ser y decirse que es un análisis más bien horizontal, porque vamos a comparar un año con otro. Entonces nosotros vamos mirando también qué es activo corriente, qué es pasivo corriente, qué es activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Sumamos todo y sacamos los valores por cada año. Una vez que quitamos totalmente de cada año, entonces lo que hacemos ya es ver también el cuadro de resultados. En ella, ¿verdad?, vemos el porcentaje. Ese porcentaje, entonces, cuánto va a dar en crédito. Entonces, es 50%. Y vamos comparando las razones. Si uno sale 0,5, el otro sale 0,48, va subiendo o va bajando. Entonces, esa es realmente la manera de ir calculando también las razones, ¿verdad? Si la razón ácida y corriente salen similares, entonces casi no hubo cambio de un año al otro. Entonces la empresa solamente aumentó un tanto, ¿verdad? De 0,4 a 0,5, mejoró tal vez su pago a corto plazo si es razón corriente, y se va comparando uno con otro. Esto también se puede utilizar el mismo balance que tenemos para poder sacar ese capital operativo o capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, voy a poner en formato edición. Entonces, yo si ya tengo mis activos y mis pasivos sumado, yo sé que en la unidad 3 me pide prácticamente hallar el capital de operativo, que es prácticamente el balance para arriba, porque es relacionado al activo corriente y al pasivo corriente. Entonces, eso yo voy a poder hallar, porque lo que viene a ser el capital operativo es igual a lo que viene a ser el activo corriente menos el pasivo corriente. Y lo que es ya relacionado a mi capital de trabajo, o sea que el balance para abajo, como se diría, entonces se le denomina capital de trabajo. Este capital de trabajo está dado por capital permanente y menos el activo no corriente. Y esto mismo así se puede hallar que es del balance en sí. Si yo tenía este mismo balance y este balance me pide ya lo que es fuente y uso porque se quiere invertir tanto por ciento,
Entonces, en el mismo ejercicio, el mismo balance, se puede hacer los 3 ejercicios que ya se dio en la unidad 1, 2 y en este caso 3, que es capital operativo y capital de trabajo. Entonces, tenemos 130.000 menos lo que vendría a ser ya mi pasivo, que es 135. Entonces, del mismo balance se puede ir sacando también lo que vendría a ser capital operativo. En este caso, la diferencia, entonces podemos sacar que es 95.000, creo, ¿verdad? 230 menos 135, entonces sería 95.000. Y el capital de trabajo entonces sería relacionado a esto también. Capital permanente es la suma de lo que vendría a ser el pasivo no corriente, que da en este caso 245 más 120, que es el patrimonio, entonces va a ser 245 más 120. El capital permanente entonces viene a ser 365. 365 aquí. 365 y menos lo que es el activo no corriente, que es 270. Esto debería de dar igualmente los 95. Entonces restamos con los 270 y dar los 95.000. Y esto solamente indica que tanto el balance para arriba como el balance para abajo está equilibrado y da ese porcentaje, esa cantidad de capital operativo a corto y a largo plazo al mismo monto, ¿verdad? Entonces, si sale negativo, probablemente está sobreendeudado también, ¿verdad? Significa que está muy endeudado a corto plazo y a largo plazo, es por eso que va a salir ese factor o ese valor negativo, ¿verdad? Entonces, sería eso relacionado a los índices, más bien ir viendo la fórmula y ver cómo se hacen las conclusiones relacionadas a esto. Bueno, he visto que entró. Sí, que está todavía. Creo que no. Estoy más sola. Bueno. Y relacionado entonces a esto sería las dos unidades que estábamos dando de la unidad 1 y 2, y se complementa con el capital operativo o de trabajo, que es la administración, en este caso de capital de trabajo. Entonces, esto también podríamos ver relacionado a lo que viene a ser la administración de capital de trabajo. En la administración de capital de trabajo hay un video relacionado netamente a ello, entonces vamos a mostrar más bien los tipos de riesgos que se tiene también dentro de una empresa. ¿Riesgo en qué sentido? Riesgo financiero. Este riesgo financiero está dado más bien por lo que vendría a ser
qué es lo que realmente la empresa se arriesga a hacer, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo? Es un sendero peligroso, según algunos conceptos relacionados a finanzas, ¿verdad? Es medir la probabilidad de escenarios de incertidumbre. Entonces, esos desastres que pueden ocurrir, el riesgo económico en sí, ¿verdad? Es un daño que puede expresarse en valor económico y puede comprender también posibles escenarios a futuro que puede ocurrir, y también se puede estimar o cuantificar ese riesgo o pérdida. Entonces, el riesgo es un suceso que puede alterar el patrimonio, los ingresos, los egresos de un agente económico, y también se puede entender mejor cuando se manejan los conceptos de apetito y tolerancia a ese riesgo. Entonces, el apetito es relacionado justamente a aceptar, a acceder a un rendimiento, a generar un valor X mínimo. Entonces, vendría a ser una declaración cualitativa, medible cuantitativamente, en ganancias, en mediciones de riesgo, de liquidez. Y entonces, esto puede ser tratado es también la capacidad del riesgo que la empresa puede incurrir. Eso puede darse entonces de acuerdo a las necesidades de liquidez, al entorno operativo que puede tener, a las obligaciones mismas. Y esto también es relacionado a los famosos clientes también que se le puede declarar incobrables. La tolerancia al riesgo es otro de los conceptos, porque esta tolerancia es relacionada más bien cuánto es lo que realmente estoy arriesgando o pudiera aguantar como un riesgo, ¿verdad? Y posteriormente, cómo puedo tratar de no llegar a ese riesgo, cómo acepto primero si voy a perder 1.000.000, 2.000.000, cuánto voy a mitigar, cómo no hacer y no perder eso, cómo transferir ese impacto de riesgo, tal vez pagar un seguro, ¿sí? O rechazar totalmente, cómo hacer que no, yo no voy a aceptar ningún riesgo. Entonces yo lo que hago es más bien no llegar a ese límite justamente. Y existen unos tipos de riesgo, estos tipos de riesgos que son inevitables en la parte financiera, como fraudes, accidentes, virus informáticos, políticas de prevención, planes para limitar las consecuencias que no se pueda controlar esa exposición. Entonces se tienen los riesgos de liquidez, o sea que no tiene dinero para el día a día la empresa, el riesgo de mercado, la competencia yo no puedo controlar y puede ser que yo entré en el mercado a un precio muy alto, mi competencia bajó, me mató, ¿verdad? Y operativo, en donde yo prácticamente internamente puedo tener un riesgo de fraude interno, de crédito, en donde yo pueda arriesgarme a un crédito muy elevado tal vez, y al final no pueda llegar a cubrir. Reputacional, en donde se habla de malas prácticas internas, de sobornos, prácticamente que manche la imagen de la empresa, ¿verdad? Y el sistema en sí financiero, que son las quiebras de entidades, que es un riesgo de todas las empresas. Entonces, esos tipos de riesgos se van viendo si pueden ser evitados, controlados o realmente son inevitables, ¿verdad? Y algunas métricas que se utilizan son el tipo de cambio, si está trabajando por el tipo de cambio la empresa, según su crisis, su gestión, la crisis recientemente, el riesgo ambiental, si está incidiendo o no en la parte social. Eso también puede incidir a un riesgo a la empresa, al riesgo de crédito de la contraparte que no me quiera dar tal vez ese tiempo más, ¿verdad?, de gracia, y ya necesite, entonces me quiera embargar. El riesgo operacional, ¿verdad?, dentro de los procesos, el famoso boicoteo interno, ¿verdad? Y el riesgo reputacional también, que ya hablamos. Los riesgos de mercado también pueden ser las tasas de interés, donde no se controla, ¿verdad?, el porcentaje de ese préstamo también de acuerdo a lo que se está dando, la sobreventa, lo que viene a ser también otra de las métricas.
En la liquidez se ven las brechas o los ratios de esta liquidez que pueden ser de control interno para poder saber cómo estamos pagando a corto plazo, si tenemos pérdidas, cómo es el pago, si es inmediato, de bajo costo, es rápido, cómo. El de mercado también, de acuerdo al balance, se puede verificar esos riesgos relacionados ya a los activos y con los pasivos en el balance mismo, distinguir cómo es la exposición de esos activos y los pasivos, ver también la tasa de interés, si tiene o no incidencia, si impactan el patrimonio directo, el tipo de cambio entonces puede ser de acuerdo al que está depositando, al que está dando el crédito. Entonces esto se puede ir viendo la sobreventa, la sobrecompra, el riesgo del crédito, el de no cobrar los créditos concedidos a nuestros clientes, el famoso incobrable, como estaba mencionando, donde yo puedo también tener pagos de insolvencia de ese cliente a quien le di un tiempo muy prudencial o muy exagerado también y no me pago a tiempo, no me pago nunca. El riesgo operacional por errores de empleados en el proceso de producción, en calidad, los errores de tecnología de información en el sentido de que se carguen mal los datos, estaba figurando tanto de inventario, realmente era menos, se estuvo creyendo que se tenía esa cantidad, es un riesgo operacional, creyendo que vamos a poder cubrir y el operario pudo haber metido mal los datos, riesgo de responsabilidades legales, ¿verdad? No estar pagando. El IPS es un riesgo reputacional también. En ese sentido, la falla interna de lo que puede ser también. Y todo esto cubre una expectativa inesperada de la empresa para el cliente. Yo no puedo ir a comprar ahí porque ellos no le pagan luego también a sus funcionarios con mínimo ni el sueldo mínimo o cosas así, o está relacionado con el lavado de dinero. Entonces esa reputación puede afectar directamente su negocio. Entonces en ese sentido hay que ir viendo la manera de mejorar, de cumplir las leyes, de aplicar independientemente pruebas regulares, transparentes, que se pueda ir viendo esa gestión eficiente, ¿verdad? Y todo esto, como mencioné, se puede aceptar, rechazar, tolerar moderadamente o altamente, entonces ya depende de cada empresa. Y sería más bien la segunda partecita de lo que fue esta administración de riesgos, en este caso, ¿verdad? De la administración de capital de trabajo que faltaba también completar un poquito. Entonces, viendo un poco lo que es la unidad 3 con lo que es riesgo, el ejercicio de la unidad 2, terminaríamos por hoy entonces hasta aquí. Así que cualquier duda, consulta, no duden en consultar, en pedir si hay prórroga, que hacer alguna que otra tarea.